Bueno, tal como les dije, buen día para todos en primer lugar. Espero que estén bien y que sus familias estén bien. Este año es un año muy atípico, así que tenemos estas modalidades. Si en algún momento no se escucha bien o no ven bien o lo que sea, pueden avisar, levantan la mano, si quieren hablar, yo los silencié a todos por una cuestión de orden, pero perfectamente pueden activar momentáneamente y estar. También va a ser, como les mencioné, grabada para aquellos que no hayan podido asistir por alguna razón. Algunos me han mandado mensajes, justamente por algunas dificultades técnicas, otros porque tienen un servicio especialmente, pero bueno, la idea es que esto es una clase de repaso previa al parcial, al examen final, que creo que ya saben cómo va a ser la modalidad. No sé si la conocen, ya les han avisado. Bueno, buenísimo. Que es el examen escrito a desarrollar, que van a tener 4 preguntas, van a tener 2 horas y ahí van a estar. Como les mencioné, esto es una clase de repaso, que la modalidad había sido puesta en conocimiento de todos hace ya con un tiempo más que prudencial, con por lo menos 2 o 3 semanas de anticipación, y que les había pedido para aquellos que me manden preguntas, si tenían preguntas específicas, para poder ir trabajándolas, que eso no implica en modo alguno no ir resolviendo o hablando durante la clase, pero la idea es aprovechar al máximo, ya que bueno, no hemos tenido mayores, sé que tuvieron una clase de repaso o una clase de Zoom con el profesor referente o demás. Las modalidades que han ido cambiando a través de lo que la escuela fue dictando y la necesidad, ¿no? También, en virtud de la pandemia se fue dando, generó determinadas cuestiones. Entonces, teniendo en consecuencia eso, y que no he recibido una mayor o una preguntas en particular, mi idea era continuar y específicamente hablar sobre un poquito, hacer un repaso en general, eh, y luego dejar un espacio abierto a las preguntas en particular. Si por alguna razón en el tema alguno tiene alguna pregunta, bueno, se activa momentáneamente, me avisa, se activa momentáneamente el micrófono, vieron que pueden apretar la barra espaciadora y activar, preguntar. La idea es ordenarnos, una cuestión de organización y todo lo demás. Y lo vamos viendo en el camino. De lo contrario, seguimos adelante. Para una cuestión también de una mayor organización, lo que pensé es en ir viendo el cronograma, ¿no? En algún punto es la cosa. Si bien vieron que tuvieron mucho material, o sea, no es que todo el material va a ser dado, o sea, no, utilizar todo ese material, ustedes siempre tienen que tomarlo como una ayuda, que quizás ahora es complejo poder verlo, cuando uno ve tanto material, no sé si la palabra sería se asusta, pero se preocupa, quizás, pero tienen que verlo como una manera de una ayuda, en realidad. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el principal? Lo principal es el cuadernillo que tienen, que fue elaborado por los docentes, que fue consensuado, que tiene una aprobación por todas las autoridades y demás. También existe en el resto de la bibliografía, que les puede servir como esclarecedora para algunos temas que quizá en algún punto por ahí no les llegue a quedar este, con alguna duda o lo que sea, y lo pueden ampliar
mismo ahí, ¿no? También piensen que estructura general del proceso penal, o sea, van a tener otras materias de procesal penal, pero es tanto tanto el derecho penal y el procesal penal en particular y el derecho administrativo, son las dos grandes ramas que ustedes más van a utilizar en el desarrollo de su carrera profesional. O sea, la idea no es formar abogados, o sea, para eso tienen la carrera para todos aquellos que quieran, pero todo lo que sea procesal penal, ustedes van a tener un vínculo, digamos que excesivamente íntimo, porque justamente es lo que van a ver, y en particular el Código Procesal Penal Federal, que actualmente rige en vigencia en forma parcial para algunas zonas geográficas y lentamente se va poniendo en funcionamiento en el resto. Este, pero lo que les quiero decir es, todos sé que muchas veces todos los profesores dicen mi materia es la más importante, yo no digo que sea eso, pero sí lo que les digo es que para mí es fundamental que ustedes tienen que conocer el derecho procesal penal. Hay una diferencia, hay una línea muy delgada entre el accionar correcto e incorrecto. O sea, en su vida diaria, la gran mayoría de ustedes, salvo en algunos destinos no operativos, pero la gran mayoría, y sobre todo con el devenir de estos tiempos, van a estar en destinos operativos, incluso a medida que pasa el tiempo, quizás, y la creación de las agencias regionales, y etcétera, van a estar sobre todo en lo que es destinos más operativos y en las provincias, en las distintas provincias. Entonces, conocer lo que es la parte procesal penal es fundamental para poder ustedes tener en cuenta y saber cómo actuar frente al desarrollo de determinadas cuestiones. O sea, que la primera intervención, en general, no siempre, pero en general, la primera intervención en un proceso penal las tienen ustedes, la tienen los funcionarios policiales. En general, es cierto que puede ser tanto que el particular, el damnificado, puede ir directamente a una fiscalía, perfectamente, y depende de dónde estén, a veces varían algunas cuestiones, pero incluso puede ir al juzgado a hacer una denuncia. Pero en general, cuando alguien piensa o alguien tiene, o un damnificado sufre algún tipo de ilícito, en general va a la policía, o sea, para hablarlo lisa y llanamente, ¿no? Y también en general cuando se produce un ilícito, el que actúa en una actividad prevencional es el agente policial. Para hablar en forma particular, no estoy hablando ni de personal superior, personal subalterno, estoy hablando en general. O sea, puede llegar a suceder que justo un fiscal o un juez, un magistrado, para hablarlo en términos generales, esté pasando por ahí y tenga que actuar de oficio, sí puede pasar. Incluso ahí también es muy probable que le soliciten la ayuda del auxilio de la fuerza pública. Entonces, o sea, para redondear en específico, es muy íntimo y muy particular su relación con el derecho procesal penal. O sea, es necesario que tengan conocimientos en general sobre otras ramas del derecho, pero lo que es la parte procesal penal es para su vida diaria externa, para su labor profesional, y el derecho administrativo para lo que es su labor interna o su ejercicio profesional a nivel de funcionario policial en todo lo que tendría que ser los sumarios administrativos internos o el desarrollo en sí. Me explico a lo que voy. Si alguno tiene alguna duda, me va diciendo. Perfecto. Bueno, entonces tal como habíamos hablado o les había dicho, vamos a ver
la primera parte del cronograma era la introducción a la materia, la organización judicial, los fundamentos constitucionales, el juicio por jurado. La organización judicial en sí es muy particular, o sea, esto es una materia que para mí tendría que estar ubicada a partir del segundo año, incluso para ser mejor exacto, porque es más complejo, pero muchos vienen de la secundaria, muchos otros no, quizás algunos ya tienen algún conocimiento, pero en la organización judicial en el fuero penal tiene una particularidad específica que en general es distinta que el resto. Entonces, para poder entender esto, primero tenemos que pasar a entender mínimamente cómo es la organización judicial en sí, en general, ¿no? O sea, entonces, podemos llegar a ver que en primer lugar, el órgano supremo, estamos todos hablando a nivel federal siempre, ¿no? O sea, acordémonos de que vivimos en un país, en una república que es federal, por lo tanto, tenemos un poder, un gobierno central y cada provincia son las jurisdicciones locales que incluso que tienen su propio sistema judicial, e incluso en algunos municipios tienen justicia municipal, con lo cual no hay que confundir esto con la justicia federal. Y más aún, dado que ahora, bueno, cada vez se está ordenando un poco más el proceso, pero dado más aún el caso especial que se da aquí, en la ciudad de Buenos Aires, en el cual la, la influencia de tanto del funcionario policial o la competencia, para hablarlo en términos más específicos, es bastante compleja para poder entender. Entonces, vayamos en el primer término a explicar. ¿Cuál es el órgano judicial que está por encima de todo? La Corte Suprema de Justicia, ¿no? La Corte Suprema es la cúspide del derecho, de lo que vendría a ser la organización judicial federal. Siempre. Abajo de ellas existen las cámaras de apelaciones. La Corte Suprema tiene un funcionamiento propio en el cual funciona, bueno, está compuesto por 5 miembros, este, tiene secretarios letrados, tiene como un funcionamiento aparte del resto. Si bien no hay entre los jueces, si bien no hay una jerarquía, si se puede decir, como lo es a nivel administración pública o incluso Ministerio Público Fiscal, lo que son los fiscales. Estamos hablando siempre, recuerdo, en nivel federal, porque a nivel local sí van a poder encontrar muchas diferencias. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Miren nivel federal. A nivel local, a nivel federal, los jueces no tienen una jerarquía específica. Es decir, o sea, no tiene una relación de jerarquía. Abajo de lo que vendría a ser la Corte Suprema están las cámaras nacionales y abajo están los tribunales inferiores. La Corte Suprema está compuesta por 5 jueces, las cámaras están divididas en salas. Voy admitiendo a más de sus camaradas a medida que voy hablando, por eso por ahí me ven que miro por otro lado, así me surgen en sala de espera. Estas cámaras están divididas en salas. Las salas pueden ser tanto, en general las nombran o por número o por letra. En general, por ejemplo, en lo que es toda la parte civil le ponen letra. En la parte penal no, por número depende. Pero bueno, pero más allá de las salas, todas están compuestas por 3 jueces, que es la que logran el acuerdo. O sea, que cuando las sentencias, por eso dicen el acuerdo, porque tienen que llegar a la mayoría de los 3, ¿no? Puede ser que en algunas cámaras, por el uso de licencia o etcétera, pueden
emitir resoluciones con 2 jueces nada más. Y luego los tribunales inferiores, que son jueces juzgados unipersonales. Ahora, si nosotros hablamos así, uno hablando así, parecería que existe algún tipo de relación de jerarquía a nivel vertical. Y en algún punto es cierto. No obstante, en realidad, en principio o en teoría no existe una relación de jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio todos los jueces, por ejemplo, pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma. Si la Corte Suprema dice o se pronuncia al respecto a un tema específico, no necesariamente el juez de primera instancia está obligado a fallar o emitir sentencia en el mismo sentido. Puede emitir otro tipo de sentencia, lo mismo que los jueces de Cámara. ¿Existen excepciones? Sí, existen excepciones. No están regladas específicamente, pero a veces, muchas veces, porque el control nuestro a nivel federal es difuso, significa que cada juez puede emitir su juicio específico sin tener la jerarquía a nivel vertical, sino horizontal, pero a veces la Corte Suprema dice, este fallo, tiene raras excepciones, pero a veces dice, este fallo tiene efecto erga omnes. Erga omnes se escribe. ¿Qué significa esto? Que tiene efectos para todos. Entonces, rara vez sucede, pero puede pasar. Otra excepción es cuando sí las cámaras, que están organizadas en fueros, ¿no? Fuero laboral, fuero civil, fuero comercial, fuero penal, ahí sí empezamos a notar las primeras distinciones. Estoy hablando todo a nivel general. Quizás hay muchos que ya lo sepan, pero quizás hay muchos que no, entonces por eso estoy haciendo un repaso general sobre esto, para que después me ha pasado y he escuchado cada cosa en finales, o sea, bueno, en este caso va a ser un final escrito, pero la tienen que tener bien en cuenta. Hay muchos de ustedes que quizás tengan experiencia en esto, pero hay muchos que recién salen del secundario y por ahí no tuvieron esta cuestión de conocer, como les digo yo, una materia de primer cuatrimestre, de primer año y conocer la organización judicial en sí. Ahí empezamos a ver las primeras distinciones, las diferenciaciones en los fueros. En general, en casi todos los fueros es lo mismo, como les dije, las diferenciaciones. Y lo que sí pasa es que las salas, las cámaras, sí, las cámaras pueden emitir lo que se llaman plenarios. Y ahí funciona para todos los fueros. Los plenarios son sentencias o acuerdos, así que se ponen de acuerdo todas las salas de una cámara y dicen, bueno, para emitir un criterio general y no emitir fallos diferentes, que diga, bueno, esta sala tiene un criterio A y esta otra sala emite un criterio B y esta otra sala emite un criterio C. Entonces se juntan todas las salas, todos los jueces de las salas y emiten lo que se llama un plenario y dicen, bueno, todos vamos a entender que de esta forma se debe fallar o emitir sentencia. Esos plenarios sí son obligatorios tanto para todas las salas del fuero como para los jueces inferiores, no para la Corte Suprema, pero sí para las cámaras y para los jueces inferiores. Por eso, a veces es importante conocer la jurisprudencia sobre el tema, porque además de conocer el Código Procesal Penal y bueno, las distintas singularidades que puede presentarse en las órdenes del día que les surgen y formas de entender o demás, o interpretaciones, también es necesario conocer la jurisprudencia, porque a veces ¿qué nos dice la jurisprudencia? Los jueces nos dicen cómo interpretan la ley. Y si existe un plenario que dice, no, todos vamos a interpretar de esta forma, es sumamente importante conocerla y saber cuál es para la hora de actuar. Bueno, esto a nivel general.
A nivel particular, vayamos ahora ahondando en lo que es el fuero penal en sí. Vamos a, si bien ahora estamos cambiando este proceso por el nuevo Código Procesal Penal Federal, les voy a ir contando un poco de los dos para poder ir entendiendo, porque todavía se sigue mucho aplicando el código antiguo, ¿no? Con muchísimas reformas, pero el código es del año 1921, entonces con muchísimas reformas. Ahora, a su vez, se está implementando el nuevo código, pero que solamente rige en zonas geográficas muy limitadas. Empezó en Salta, se está haciendo en otras ahora, viendo, pero todavía estamos como, todavía falta una gran parte de las zonas geográficas o jurisdicciones del país. Entonces ustedes tienen que seguirse, tienen que saber los dos, sí, tienen que saber los dos, pero es importantísimo que conozcan también el antiguo para poder operar. Si alguno no lo tiene o lo quiere o lo que sea, me lo pide. De todas formas, ustedes pueden descargarlo desde múltiples páginas como Infoleg, este, .gov.ar, como Infojus. Este, bueno, también si ustedes en algún punto alguno quiere conocer algún código procesal penal local, me avisa también y yo se lo mando de dónde sacarlo, porque las partes de la normativa nacional es mucho más sencilla generalmente de conseguir, pero la parte de los códigos procesales penales locales a veces no tanto, y si alguno de ustedes quiere hacer, tiene alguna curiosidad o en algún momento se encuentra destinado a alguna parte local, también tiene que conocerlo. Es importante, ¿no? Eh, por las dudas, calculo que sí, pero algo también de base es importante entender la diferencia entre códigos de fondo y códigos de forma. Los códigos de fondo, ¿cuáles son? Estamos en una república federal, no confederal, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? Los códigos de fondo son código civil y comercial, código penal, bueno, código aduanero, etcétera. Los códigos que emite el Congreso de la Nación. Que el código penal es el mismo para todo el país. Funciona desde La Quiaca, Ushuaia, en la ciudad de Buenos Aires, en todos lados. El código penal es exactamente el mismo que rige en todo el país. Por eso es tan importante conocerlo, porque cualquier parte del país que les toque como destino lo van a tener que utilizar. Lo que cambia son los códigos de forma. Los códigos de forma son los códigos procesales, las maneras de poder, cómo se actúa, cómo se organiza la justicia o internamente la manera de actuar. Eso es algo lógico, dado que nuestro país es muy extenso y cada jurisdicción, si bien algunos son más similares que otros, cada jurisdicción tiene particularidades, ¿no? O sea, no es lo mismo la manera de actuar, quizás por el margen sociocultural específico, social, de una provincia de Catamarca que de Tierra del Fuego. O sea, hay barreras que no solamente estamos hablando de una cuestión digital, sino también de una cuestión geográfica climática. O sea, impide en algunas cuestiones cierta organización, incluso también demográfica. Si hay una provincia, como la provincia de Buenos Aires, que requiere una organización tan amplia por la cantidad de gente y que concentra un gran porcentaje del país, que necesita necesita ser organizada por departamentos judiciales, a sabes, esos departamentos judiciales tienen otros juzgados y demás. En provincias más pequeñas o de una población no necesariamente más pequeñas, sino que tengan una población, una cuestión demográfica sensiblemente inferior, no necesitan tantos juzgados, sería un gasto innecesario. Por ejemplo, uno diría, bueno,
Jujuy es una ciudad, es una provincia más chica, pero tiene otro, o Tucumán, es una provincia más chica, pero tiene una población demográfica muy amplia. Chubut o Santa Cruz son provincias mucho más grandes, pero la densidad demográfica, la cantidad de gente que hay, que existe, la población es considerablemente menor, con lo cual no sería ilógico poblar de juzgados por todos lados cuando en realidad no existe. Entonces, eso va en la dinámica de cada lugar en particular, por eso los códigos de forma, cómo efectuar el proceso, es algo no delegado y cada jurisdicción lo regula como pretende. Eso como para hablar de la organización judicial, ¿no? Pero vamos a hablar específicamente del fuero penal, que es el que nos ocupa ahora, ya habiendo salvado la parte general. En el fuero penal es muy distinto al resto. ¿Por qué? Porque en el fuero penal tenemos algo que, si bien en algún momento salió una ley que luego no se utilizó y demás, tenemos, además de las cámaras de apelación, tenemos una cámara de casación. Eh, tenemos un juzgado de instrucción y un tribunal oral, eh, que podría ser las bases de una especie de una cámara, porque tiene 3 jueces y demás, pero no lo es. O sea, hay muchas cuestiones. En el foro penal en particular, lo que creo que hemos visto en su momento y que han leído, e imagino que fervientemente tienen un recuerdo voraz sobre todo el material, me imagino, ¿no? Es que al principio tenemos varios sistemas: el acusatorio, el sistema inquisitivo, el inquisitivo reformado, y que actualmente a nivel federal tenemos un sistema inquisitivo reformado que está migrando por el nuevo código a un sistema más acusatorio, más adversarial. ¿Qué implica esto? Que un sistema inquisitivo implicaría que el proceso es más escrito, que hay una amplias capacidades de investigativas, no solo del fiscal, sino del juez también, eh, que prácticamente la resolución de las cuestiones son mucho más, son más caracterizadas por la parte de escrita y secreta. En cambio, el sistema adversarial o acusatorio, no lo que se tiende es más a lo que sea algo oral, no secreto, y el principio de inmediatez, el principio de transparencia. Al ser más acusatorio, el juez tiene un rol más de garante de la investigación y no del investigador en sí. Actualmente, nosotros tenemos que, primero, cómo inicia. Se inicia por los juzgados de instrucción, ¿no? O sea, ustedes, si en algún momento nos quedamos, esto es algo que aviso por las dudas, si en algún momento nos quedamos sin tiempo por el hecho del Zoom, que son estos de 40 minutos, lo que vamos a hacer es vuelven a entrar, yo los vuelvo a emitir y continuamos con la clase. ¿Tá? Aviso, es solamente un aviso para que lo tengan en cuenta. Por ese aparte. Tenemos lo que es el juzgado de instrucción. Se inicia una investigación penal preliminar o preparatoria, el famoso IPP. Se realizan todos los actos que la investigación la asume el juez, la puede delegar en el fiscal perfectamente o no, puede tomar, pero ¿cuál es la diferencia, el criterio diferencial específico? Que investiga tanto el juez como el fiscal. Y una vez que se hace la imputación específica o demás, o sea, que se inicia, incluso se pueden aceptar querellas. Entonces ya tenemos ahí el juez que investiga, el fiscal que investiga, la querella que puede intervenir, y el imputado está de este lado.
Ahora, con esto no estoy haciendo una apología de hay una defensa o demás, sino que es un proceso para poder resaltar la diferencia entre el proceso que es inquisitivo y un proceso acusatorio. En el proceso acusatorio está el fiscal que acusa y promueve la investigación, y la defensa, que es el imputado, que tiene la defensa que se presenta las pruebas para, en todo caso, probar su no culpabilidad, o lo que sea, que decida. Y el juez sí es un tercero, más neutral, en el cual se encarga más bien de garantizar que el proceso sea conforme, no se viole ninguna garantía constitucional. Por ejemplo, ni legal, ¿no? Por ejemplo, el fiscal no puede violar no puede hacer no puede generarle una confesión a los golpes, para así decirlo, vamos a hablar a un modo grotesco, ¿no? O sea, no sería una confesión válida, no puede hacer un montón de cosas, no puede avalar, o sea, una cosa muy importante, muy importante, el personal policial no puede tomar declaraciones indagatorias, no puede tomar interrogatorios. El personal policial no toma interrogatorio ni declaración indagatoria. A modo excesivamente excepcional y frente a una cuestión que sería de imposibilidad absoluta, puede llegar a tomar determinadas preguntas o interrogatorios, pero es muy difícil, y yo realmente recomiendo, sugiero que se siga la regla, y que no sea que la excepción nunca es, porque algo que van a ver seguramente en otras materias y demás, que o sea, el personal policial está para hacer la actividad prevencional y para colaborar como auxiliar de la justicia. Pero, ¿cuál es pero es el mayor rol de todos? Uno dice auxiliar, pero es el mayor rol, o sea, es la parte más operativa de todo el proceso, hasta determinado punto, ¿no? Luego, después ya es todo el proceso penal y judicial. Pero todo lo que se haga mal o no sea claro por la actividad prevencional del personal policial tiene una incidencia directa, concreta y precisa sobre el juicio. Porque en el juicio lo que se demuestran son las validez de las pruebas, de la investigación. ¿Y quién hace la investigación? Ustedes. La investigación, o sea, el fiscal en principio, pero el fiscal ordena la investigación. Ordena y dice cuáles son las medidas de prueba que son necesarias producir, de qué manera, qué forma, el juez las autoriza y demás, pero los que las hacen fácticamente, son los agentes de prevención policial. ¿Me explico lo que voy? Entonces, un error o un mal accionar del personal policial, y para ser quizás excesivo, pero para ser así como particularmente llamativo, para así decirlo, o sea, las nulidades, un violador, un asesino, un homicida puede quedar absolutamente libre de culpa y cargo si se descubre que una prueba fue mal tomada por la policía, porque es lo primero que va. En general, la defensa, ¿a dónde va? A los errores del personal policial. Entonces uno dice, pero claro, no, me están buscando, siempre buscan al personal. No, es que la actividad, tienen que mirarlo de otra forma, la actividad que ustedes desarrollan es la fundamental. La producción de prueba que se efectúe durante el proceso prevencional, que
que el fiscal determine y el juez también autorice, también o determine la producción de ciertas pruebas, es fundamental para luego el desarrollo del proceso penal, sea para demostrar la culpabilidad o la inocencia de la persona, una u otra, porque acá no estamos hablando de juicio de valor, estamos hablando específicamente de un proceso en una república democrática que garantiza los derechos tanto de las personas, de todas las personas, tanto de los imputados como de los damnificados o las víctimas, que puede ser que uno considere de todo un proceso en el cual qué es tan importante conocer quién es el culpable frente a un ilícito, como saber si esa persona que está siendo sometida no lo es, y lo es otro, porque significa que si ese no lo es, el que verdadero culpable está suelto. ¿Me explico a lo que voy? O sea, es tan importante mantener. A ver, aguárdenme un momento que veo un chat de ustedes. No hay problema, o sea, por cómo entren o de la manera que entren, o sea, con el nombre, entiendo. La idea es siempre, sé que en la computadora, los teléfonos, si bien el Zoom se puede instalar por teléfono, además no es siempre, o sea, no importa cómo se llamen o cómo nos parezcan, lo importante me parece que es tratar de tomarlo, si bien la clase va a estar grabada y la van a subir a la plataforma luego, creo que la idea es aprovechar el espacio. Bueno, este jugado de instrucción, una vez que dice, bueno, ya está, para mí con esta investigación ya está, tiene que tomar una decisión. ¿Procesa a la persona o no? ¿Dicta lo que llama el auto de procesamiento o no? Si dicta el auto de procesamiento, tiene que llamar a la declaración indagatoria al imputado. Vamos a ir un poco más rápido. Si el fiscal considera que esto tiene que efectivamente existen las pruebas necesarias o requeridas para que se eleve a juicio la causa, porque todavía a la persona no se le ha cometido el juicio en sí, hay un proceso judicial en marcha, sí, pero no es el juicio en sí, la instrucción. Bueno, el fiscal tiene que presentar un escrito que se llama requerimiento de elevación a juicio. Y ahí, si el juez lo estima pertinente, recién ahí se produce esto y ahí deja de pertenecer a la esfera de la parte de la instrucción. Entonces ahí eso luego va, o sea, pasan un montón de procesos administrativos, internos, judiciales, pero va a lo que se llama el juicio oral. El juicio oral. En el tribunal de juicio, los tribunales orales, a lo que antes se denominaba el tribunal oral criminal, el TOC, pero ahora le dicen tribunal oral, tribunal de juicio, sí, está compuesto por 3 jueces en general. Siempre son 3 jueces. Una particularidad en el orden también es que el fiscal de juicio no es el mismo que el fiscal de la instrucción. Son fiscales distintos. Con lo cual tiene una relevancia importante este punto, este tema, porque si el fiscal en un momento decide no acusar, por ejemplo, el fiscal de juicio entiende que no existen elementos de valor para acusar o para continuar con esto, el juez no puede continuar en principio. Entonces, y son distintas personas. Con lo cual, esto, o sea, puede suceder, de hecho, ha sucedido. Porque consideró que tal o cual investigación en la parte de instrucción no se desarrolló como correspondía. Recuerden también que seguramente lo deben haber escuchado en elementos de derecho penal o demás, la doctrina del fruto del árbol envenenado. O sea, y por eso les decía la importancia vital de su trabajo, del trabajo del personal policial.
la doctrina del fruto del árbol envenenado implica que si una prueba está mal, cae todo el resto de la prueba y del proceso. Entonces, por más que tengamos la absoluta certeza de que esta persona es un criminal y que cometió el ilícito, si se hizo un allanamiento en forma indebida o se recolectó una prueba de manera indebida, el juicio se anula y esa persona queda libre. Por eso es absolutamente imprescindible e importantísima su participación, su accionar correcto. Es fundamental, porque luego todo el proceso penal que se da en juicio está basado en su trabajo, en las pruebas que tienen ustedes. Incluso, incluso en lo que, espérenme un momento, por favor, ¿eh? Bueno, disculpen, es que justo apareció, tengo dos nenas y bueno, uno va, estas cosas de pandemia se va acomodando como mejor puede. Y como somos padres modernos ya me quitó el celular, así que se queda más tranquilo. Aprovechando la extorsión del matriarcado en el cual vivo. Bueno, continuando esta cuestión en particular, es que va al juicio oral. ¿No? En el juicio oral se presentan las partes, ahí ya por eso le hablan un sistema inquisitivo reformado, se presentan las dos partes y ¿qué se produce? Se produce todo se lee y se habla toda la prueba producida en la parte de la instrucción. Entonces uno diría, ¿se pueden presentar nuevos hechos? Sí, se pueden presentar. Incluso existe la posibilidad, pero es mucho más complejo, no es tan habitual. Entonces, en algún punto es la representación de lo que es la instrucción, de todo lo que se hizo en la instrucción. Lo que se hizo en la instrucción es todas las pruebas y todo lo demás. Entonces, si la instrucción está mal hecha, el juicio lo que hace en algún punto es reproducir esa instrucción. Por eso, bueno, esta es una opinión particular, yo sí estoy de acuerdo con un sistema más acusatorio, porque permite tanto de un lado como del otro poder tener otras herramientas. Yo creo que el fiscal tiene que ser el que dirija la investigación, que además es el que tiene un contacto más directo con la actividad prevencional, con los funcionarios policiales, y el juez limitarse a una cuestión más de garante justamente del accionar constitucional de cada una de las partes, porque para eso está el Estado. O sea, el Ministerio Público Fiscal representa al Estado. Y si, como ya habremos visto, y que es parte también de los de cosas que vamos a reaccionar, tenemos tres tipos de acciones: la pública, la privada y la pública dependiente de instancia privada, ¿no? O sea, que depende del tipo de delito como para poder accionar o no. En lo que es una acción pública, un delito de acción pública, sí o sí tienen que actuar, no importa cómo. En lo que es privada va a depender de las partes. Y de lo que es pública de instancia privada, si la persona decide no efectuar una denuncia, no se puede hacer la persecución criminal. Como por ejemplo los delitos contra la integridad sexual, que, bueno, vieron que esto es algo también a veces muy controversial, pero lo comento a modo de poder entender la importancia de las palabras. Muchas personas han dicho que cuando fueron distintos cambios o modificaciones de los nombres,
en sí de los delitos. Dice, como en un momento dice, bueno, dejó de existir el delito de violación, por ejemplo. Decía, no, es que comúnmente, y esto lo hablo porque es muy importante para cualquier persona, para el ciudadano común, no tiene por qué saberlo, pero ustedes que van a ser profesionales de la seguridad y específicamente hablando en ciertas materias y temáticas, tienen que saberlo. O sea, no existe, o sea, en lo que es los delitos contra la integridad sexual, todos se llaman abuso sexual. Ahora, la gravedad va a depender de lo que me dice, el abuso sexual simple, el abuso sexual gravemente ultrajante o el abuso sexual con acceso carnal. Y eso vendría a ser la violación. Dicen, ¿para qué? Y alguno quizá dice, ¿para qué me explica esto? Es para poder entender de que en realidad a veces los nombres se modifican, pero en general, y también son por ahí más asequibles otros nombres para el ciudadano común, pero ustedes los tienen que conocer, porque justamente los que van, el primer encuadre en específico lo tienen que hacer. Aparte, todos ustedes van a ser oficiales. El sumario de prevención, el sumario judicial, no el sumario administrativo interno, el sumario de prevención judicial, la cabeza del sumario, lo hacen en general los funcionarios policiales, con la jerarquía mínima de subcomisario como mínimo. Ahí ya estamos hablando de que está actuando en forma directa, como casi como funcionario judicial en algún punto ahí. Entonces, y también hay que ser sincero, en general el subcomisario no siempre, pero la vorágine de tarea y demás hace que requieran de la ayuda. O sea, sí, él es el que lo supervisa y todo, pero muchas veces lo terminan haciendo los distintos funcionarios policiales que están ahí. Entonces ustedes tienen que saber cómo se va haciendo, más allá de que lo firme y lo supervise el funcionario con la competencia específica. Me explico a lo que voy, ¿no? Creo que sí. A ver, he recibido una pregunta. Bien. Bueno, sí, ahora voy a preguntar, ahora voy a ir a esa pregunta, que es uno de los temas, pero que quiero cerrar el tema de la organización. Entonces, al tribunal de juicio, se dicta ahí sí, el tribunal de juicio dicta la sentencia, ahí sí directamente se absuelve o se condena a la persona, y luego la persona no le queda otra que si quiere evitar la condena, ir a un tribunal de casación, a la Cámara Nacional de Casación, o a la Cámara Federal en el caso que sean las provincias. Alguno me podrá decir, ¿pero existe una Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal? Sí, existe, pero en general eso es para las cuestiones que se dictan en el ámbito del juzgado de instrucción, en el autoprocesamiento o ciertas cuestiones o ciertas providencias que se dan, van a la Cámara Nacional de Apelaciones o Cámara Federal de Apelaciones, en lo procesal penal, en lo penal. Este, pero una vez en el marco del tribunal de juicio, la sentencia de juicio, una vez que el tribunal oral lo emite, la única forma es la Cámara Nacional de Casación Penal, la Cámara Federal de Casación Penal. Y ustedes me dicen, a qué se ocupa esa nueva Cámara que no existe o que no está arreglada en el resto de los fueros? Había salido una ley que las había creado para todos los fueros, pero que al final no se hicieron. O sea, solamente desde siempre prácticamente, o casi siempre, o hace muchísimo tiempo, que solamente funciona para el fuero penal. Casación, viene la palabra de casar. Casar, esta denominación implica que es en principio este tribunal, también compuesto por 3 personas, o sea, dividido por sala, no se encarga de revisar los hechos. No debería tener la potestad, no tendría la potestad de revisar los hechos, porque para eso todos los hechos se revisaron o se produjeron
en la instrucción, y si hubo alguna cuestión en particular, se revisaron en el juicio oral. Pero lo que sí se encarga de ver, en principio, sería si el derecho sí fue bien aplicado. ¿Existen excepciones? Está, sí, como todo, existen excepciones y hay varias veces que frente a determinados grados también de grave arbitrariedad, gravedad institucional, que se ve claramente que no hubo una posibilidad de defensa real o que no se tomaron en cuenta pruebas fundamentales que podían hacer a la resolución del caso. A veces la Cámara de Casación, a veces la Cámara de Casación sí revisa hechos. Vuelvo a decir, es difícil y en general no está para eso, justamente porque para eso estuvieron todas las instancias anteriores. La casación viene para casar el derecho, para ver si el derecho fue correctamente aplicado. O sea, no me importa, o sea, el hecho ya está determinado, pero yo lo entendí de una forma y el otro lo entendí de otra forma. Como un ejemplo muy básico sería, bueno, ahora no, pero porque estamos vedados por la pandemia y también ya estábamos vedados de antes, pero alguien va a ver un partido de fútbol, ¿no? Y está en determinada grada. Y caigo de la grada y mato a la persona, o sea, se muere la persona sobre la cual caigo, ¿no? Es un homicidio en principio, y si yo caí y lo maté al de abajo, pues es un homicidio porque murió. Ahora, si a mí me empujaron y caí por alguna cuestión, o sea, en realidad yo tuve una fuerza irresistible en el cual no pude controlar. A mí me tiraron y caí y se murió. O sea, no, no quería matar a nadie, pero se murió la persona, lo cierto. Entonces, por ahí, en el transcurso de todas las instancias judiciales, yo quise probar como imputado que se ejerció una fuerza irresistible sobre mí, en el cual no pude evitar caer sobre la persona y producir ese resultado que muriera, y en ninguna de las instancias me dieron la bolilla, no producieron esa prueba, no vieron que estaba, incluso pedía las cámaras para que vean cómo me empujaron o demás. Y bueno, en ese caso por ahí dicen, no, sí, vamos a revisarlo porque hay una grave arbitrariedad, hay un conflicto constitucional. Es difícil, pero sí. Y en el caso de que fuera, de que se prueba todo eso, pero igual me condenan, ahí sí directamente la casación diría, no, acá el derecho está mal aplicado, existió un eximente específico, si bien se produjo el hecho, la persona tiene un justificativo válido y el derecho está mal aplicado, no se lo puede condenar. ¿Se entendió claramente toda esta parte? Bien. Porque después la última que hay, la única instancia que hay es la Corte Suprema. Y ahí ya se terminó. Y solamente para cuestiones federales. Bueno. Ahora, la otra parte que seguía en lo que es el cronograma, como para tener un esquema, era el ejercicio de la acción. Eso lo habíamos visto básicamente en lo que hablé antes sobre el ejercicio de la acción que fuera pública, privada o dependiente de instancia privada. Si alguno tiene alguna duda, me lo dice, si no, seguimos pasando otro tema porque ya lo había mencionado. Cualquier cosa, las dudas lo pueden o activar provisoriamente el micrófono con la barra espaciadora o lo pueden escribir por el chat, como ustedes quieran, y yo lo vamos contestando. De las dos maneras igual queda grabada. Y no me olvidé la pregunta que me hizo antes el señor Brian Reyes, sino que estoy yendo por punto, por tema, porque voy a dar justamente ese es un tema que le sigue. Bueno. Luego siguen las garantías procesales y las garantías en el sistema acusatorio. Habíamos hecho incluso sobre esto, les había pedido un trabajo práctico, me acuerdo, una actividad, y las diferencias con el cuadro y demás. Eh, este tema es sumamente importante, es vital. ¿Por qué? Porque el hecho de que ustedes
respeten en su accionar todas estas garantías, vuelvo a decir, hace a la diferencia fundamental e imprescindible en que un juicio sea declarado nulo o no. Si alguna garantía no se respeta, todo lo demás, no, todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la actividad que hayan hecho no sirve para nada. Es como si no hubiera existido, porque directamente se tiene que desechar todo el proceso ante la violación de cualquiera de las garantías que existieran. ¿De dónde vienen? Tienen raigambre constitucional. Tanto el artículo 18, que es por excelencia la Constitución Nacional, y es donde se va desprendiendo, y otros también, ¿no? Pero donde se va desprendiendo por excelencia el resto de las garantías, o los más importantes, el debido proceso, la presunción de inocencia, que eso es fundamental. O sea, no se puede alojar a los detenidos, a un imputado en la misma celda que el resto de los detenidos. Hay que ver también de qué manera, hay que ver el tratamiento con los menores, que no es la misma, incluso para los menores tienen protocolos ustedes específicos de actuación, que no se les pueden sacar fotos, porque hay algunos que incluso por ahí van y lo he escuchado, no se puede sacar fotos, no se puede sacar se tiene que dar aviso al centro del menor, o sea, hay siempre lo primero y principal que tienen que hacer en todos los casos y ante cualquier duda, y si no tienen duda también, es hablar al Ministerio Público Fiscal, es hablar al fiscal. Y si no está, y si el fiscal no lo puede poner, al juez. Todos van a tener un fiscal o un juzgado, una fiscalía de turno asignada específicamente a la región donde ustedes estén revistando su servicio efectivo. Con lo cual, a esa persona tienen que darle, y tienen que darle inmediato aviso, el aviso más inmediato posible. No esperar, no esperar. Entiendo que puede llegar a ser suscitarse un inconveniente si justo se dan 15 minutos antes de que a ustedes les toque cambio de guardia, y se van a querer, van a estar poco felices, porque van a tener que estar, para evitar decir otras palabras, ¿no? Pero es mucho peor, es como cuando tienen un accidente. Frente a un accidente en un auto civil común, cualquier persona, y más ustedes, porque cuando es personal policial incluso tiene otras características especiales, cuando uno choca el auto, estamos hablando, se choca contra una moto, choca contra otro auto, su moto contra otra persona, lo que sea, siempre lo primero que tienen que hacer es parar, dar aviso a las autoridades específicas del lugar, llamar a un hospital público, para que siempre es mejor que sea el SAME, que intervenga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo eso luego se evita muchísimo dolores de cabeza, y sobre todo avisar que son personal policial. ¿Por qué? Porque no los puede intervenir la misma fuerza del cual ustedes dependen. Bueno, si no, todo eso no sirve. Lo mismo pasa con esto: si no se cumplen las garantías adecuadas, nada sirve. Todo el trabajo que hayan hecho de investigación, todo el trabajo que hayan hecho por ahí como encubiertos, todo el trabajo que hayan hecho no sirve para nada, y la persona queda libre porque el juicio es nulo. Bueno, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Si no tienen ninguna duda sobre esto, ahora sí continúo. O sea, que es estudiarlas básicamente, las garantías, si están enumeradas específicamente, o sea, ahondar en decir cada una. Vuelvo a decir, esto es una clase de repaso que supone que ya han leído y todo, o están leyendo. Yo les recomiendo, yo sé que es difícil a veces el día a día, realmente entiendo que es difícil el día a día a veces por múltiples razones, pero vayan estudiando, porque es una materia que tiene mucha carga, y las preguntas el examen son preguntas a desarrollar. Lo voy a corregir yo, obviamente. Las preguntas van a ser 4 preguntas a desarrollar. Eso explica que tienen que conocer mucho, y que seguramente
al ser pocas preguntas, van a tener que interconectar muchos conocimientos y contenidos. Entonces, les va a llevar un tiempo. Pónganse a leer, no se dejen estar. Bueno, continuando, ahora vienen los sujetos procesales, justamente, que es la parte que me han preguntado. Un poco, o sea, no todo, pero es parte de eso. Tenemos los sujetos procesales. En principio, ¿quién sería? ¿El juez, el fiscal, el querellante, el actor civil? Bueno, ¿qué diferencia hay entre víctima, querellante y actor civil? Que he recibido la pregunta. La víctima tiene derecho a participar, una de las reformas que se hizo, del proceso, pero no en forma, o sea, no tiene una total libertad, o sea, porque tiene ciertas cuestiones reguladas, porque recuerden que el fiscal es el que acusa, pero ¿a través de qué? De la querella. O sea, el querellante básicamente es el abogado de la víctima, o sea, es la víctima, es lo mismo. Les digo para que lo tengan en cuenta como para que no se confundan. Y el actor civil muchas veces es el mismo también. O sea, ¿por qué? Porque tengamos en cuenta que en un juicio penal, el juez penal puede decidir, vamos a poner el mismo ejemplo del accidente automotor. Uno tiene un accidente, un automotor y muere una persona, fallece. Eh, Se le imputa el delito por homicidio culposo en general, vamos a suponer en este caso, ¿no? Estamos imaginando una situación muy hipotética. Eso genera un proceso penal, pero a la vez también genera un proceso civil. ¿Por qué? Porque la víctima va a requerir la debida reparación. La debida reparación en plata, económica. Entonces, tanto como uno con lo otro, puede ser el actor civil. Incluso, y en el caso de lo que sea la parte penal, el juez penal puede decidir sobre ambas cuestiones. ¿Pueden iniciarse juicios separados? Sí, también puede iniciarse un juicio separado, no necesariamente va, pero en general, cuando pasa así, tanto el juez penal regula ambas cuestiones. Lo digo por las dudas, como para que tengan en cuenta. Entonces no hay como una mayor diferencia entre la víctima, el querellante y el actor civil, porque generalmente es el mismo. Pueden existir algunas diferencias, porque puede haber algún civil afectado que no haya sido directamente afectado, que puede haber sido afectado, pero no a nivel de un delito, y sí puede existir. No es tan común, pero puede existirlo. Estamos tratando de abordar todas las hipótesis para contestar la pregunta, ¿no? que me han hecho. Recuerden, como les dije entonces, el querellante es el que generalmente es la querella, es la víctima y tiene un abogado que representa eso. Antes no se le permitía participar casi de ninguna manera y eso también me parece que en algún punto es un avance importante porque ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene en un ejemplo? Veámoslo. Si la persona en la instrucción o en determinado momento del juicio, el fiscal decide, porque tiene la facultad esa, de no, de no persistir con la persecución penal, debería dársele aviso a la querella para ver si quiere continuar o no, si puede. O sea, a veces lo hacen, a veces no. Los jueces en general lo deberían hacer, ¿no? Porque aparte tienen un tiempo, una cantidad de días específicos, no vamos a ahondar ahora en plazos o demás, porque no tiene sentido, pero para poder decir, insistir en ese sentido para que se prosiga con la acción penal. Bueno, esto con respecto a los sujetos procesales, pero que básicamente, como les digo, esto era para explicar como que no hay, o sea, no hay mayores diferencias, pero sí las hay en cuestiones de decir, bueno, yo soy la víctima, puedo no hacer la querella, puedo no iniciar la querella, vamos, estoy haciendo autopreguntas a ver que se me ocurrirían que pensaría ustedes, ¿no?
Sí, puedo no hacer la querella, porque puedo yo como víctima sentirme sumamente afligido y no querer tener ningún tipo de participación. Si no hago la querella, ¿eso hace que el juicio no siga? No, porque es algo que sea, es extraño, pero es algo que sea algo privado. O sea, en realidad los delitos de acción pública, eso va a depender, el Ministerio Público Fiscal, los fiscales continúan la investigación y sigue todo el proceso, aunque yo no quiera. Puede ser que después que yo no tenga ningún tipo de injerencia. No sé si la palabra sería no tenga ningún tipo de injerencia, siempre uno no deja de ser parte, no deja de ser la víctima, con lo cual uno va y tiene la posibilidad de hablar con el fiscal que sigue la causa y demás, no va a tener la misma incidencia o ciertos privilegios, ciertas prerrogativas que podría tener si efectivamente actúa como querellante y puede, como antes le había dicho, insistir en que se prosiga la persecución penal de la persona, ¿no? No sé. Profe, una pregunta. Sí, ¿Eso pasa, por ejemplo, cuando la víctima muere por el acto delictivo? ¿Puede seguir como querella algún familiar en la causa? sí, sí, perfectamente. Los herederos pueden seguir, si está legítimamente casado, puede ser la cónyuge, si no, pueden ser los padres, si no los tiene, también pueden ser los hijos, o sea, siempre alguna persona que tenga un interés directo, ¿no? Y si no hay ninguno, es el Estado, y el Estado representado a través del fiscal, ¿no? O sea, por eso, o sea, pero sí, muchas veces si la persona muere, están sus herederos, que son los querellantes. Bueno, un ejemplo muy claro, todos creo que por ahí deben haber escuchado sobre el caso de Ángeles Rawson, la chica que mató, que fue asesinada por el portero, no me puedo acordar ahora el apellido. Pero bueno, los padres son los querellantes, son las querellas, o sea, entonces a eso me refiero, ¿no? O sea, pero siempre es como el que tiene el vínculo más fuerte en algún punto y que va a depender. Por eso esos tipos de vínculos, además, si bien están reglados en el código y todo específico, o sea, por eso es tan importante a veces tener algunas nociones sobre otras ramas del derecho, con respecto a las sucesiones o demás, nociones, vuelvo a decirlo, porque generalmente no son los que estén, eh, pero sí les sirve, como por ejemplo, qué es un oficio, qué es una comunicación, comunicaciones escritas entre los jueces, ¿no? Qué es un exhorto, qué es un auto, qué es una resolución, qué es un decreto. Bueno, todas estas cuestiones son importantes tenerlas en cuenta. Bueno, si alguno si no tiene ninguna otra pregunta, porque no veo al menos, sigo. El que me hizo la pregunta, el cadete, o sea, ¿se entendió la pregunta? ¿Le pareció adecuado? ¿Tiene alguna duda sobre eso o ya con esto está respondida? No, profesor, con eso entendí. Perfecto, bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Continuamos con el cronograma, es el rol de las fuerzas de seguridad en general como auxiliares de la justicia y durante la instrucción. Conceptos, clases, requisitos, flagrancia. Bueno, además de estar en el manual de derecho procesal que tienen ustedes y en toda la bibliografía y demás, específicamente, o sea, es un poco lo que habíamos hablado ya, el rol de ustedes, creo que lo venimos hablando alrededor de toda la clase, el rol de ustedes es fundamental. Este, la gente lo que ve muchas veces es el juicio oral, ¿no? El juicio oral público. Pero todo eso se da gracias a que todo el trabajo previo lo hizo el personal policial. Si no, no se daría, porque en general el fiscal no va y hace el allanamiento. Está por ahí, pero no va y hace en general no va y hace el reconocimiento ocular, la pericia, todo eso lo hacen ustedes específicamente. Entonces, el rol como auxiliar de la justicia es fundamental y como les había dicho, la prevención, el sumario de prevención
que hay que, como insisto y repito por las dudas para que no haya confusiones. Una cosa es el sumario administrativo interno, que es algo que se da dentro de lo que es la institución, lo que es el derecho administrativo policial, que no tiene nada que ver con el sumario de prevención judicial. Los sumarios de prevención son los que se hacen en el marco de las causas judiciales. Cuando ustedes escuchen sobre procedimiento, es más bien, se refiere a algún procedimiento interno, administrativo. Cuando estamos hablando de proceso, es más bien proceso judicial. Es importante tener en cuenta estas diferencias para evitar cualquier tipo de conflicto. O sea, y como les había dicho antes, es tan vital la actividad policial que el funcionario con grado mínimo de subcomisario, con la jerarquía de subcomisario, ya de por sí es el que puede hacer un sumario de prevención. Es la cabeza de todo lo que va a hacer después el sumario y el juicio en sí, ¿no? Como le dije, recordemos en general, hay fiscales que son bastante activos, sí, los hay por supuesto. Hay jueces también que lo son, también los he visto en un montón de casos, yo creo, mediáticos o demás. Pero en general, es el agente policial que va y va volcando todo eso. ¿Y dónde se vuelca toda esa actividad? En el sumario de prevención. Que lo firma como mínimo un funcionario con jerarquía de subcomisario, pero que muchas veces también, también para poder aprender, lo van haciendo ustedes, funcionarios de menor jerarquía, que no significa que sea válido, o sea, todo papel escrito sin la firma de autoridad competente es un papelito, o es una nota, o es un archivo digital, ahora la hora digital que usan el sistema GD o demás, o sea, o el sistema de expediente judicial digital, ¿no? O sea, el que le da la forma o la validez es la competencia, el funcionario con la competencia necesaria. Pero es importante entender que el rol es fundamental. O sea, y en los casos de flagrancia, bueno, tenemos la ley específica que habilita, da ciertas cuestiones más específicas para poder habilitar a actuar con mayor agilidad o rapidez frente a un ilícito. Que en algún punto no sé si ya está un poco como superfluo, me atrevería quizás a decir, eh, porque ustedes calculo que deben haber escuchado sobre lo que es el arresto ciudadano, o sea, frente a un caso muy específico y muy abiertamente o manifiestamente un ilícito, si una persona está, cualquier ciudadano tiene derecho a hacer esa detención, o sea, no es que le va a hacer a detener o meter un calabozo o demás, ¿no? Lo estoy diciendo, pero si yo estoy por la calle y veo que una persona le comete un ilícito a otra, o sea, le roba, o sea, estamos hablando de un robo, ¿cuál es la diferencia de robo con el hurto? Es con violencia, ¿no? Le roba vamos a decir, la cartera a una mujer, o un bolso, o una maletina a un hombre, o a quien sea, no importa, género, sexo, raza, religión, no importa nada, porque a veces es complejo de decirle, lo que sea, si ve que comete un ilícito, yo puedo accionar y veo que puedo parar y veo que realmente no pone en riesgo también no compromete mi seguridad, porque también eso es importante. Todos estamos obligados a denunciar los ilícitos, pero no a comprometer nuestra propia seguridad, ¿no? O sea, salvo ustedes en algún punto. Porque, mejor dicho, ¿por qué? Porque el funcionario policial, el estado policial es permanente. Entonces, sea que estén en horas de servicio o de franco o en horas no de servicio, el estado policial, al ser permanente, los obliga a actuar frente a cualquier ilícito
siempre, de cualquier forma, y vamos a suponer que no es la jurisdicción de ustedes ni nada por el estilo, la obligación es llevarlo hasta las autoridades competentes y listo, ¿no? O sea, bueno, va a tener que llegar los distintos formularios y demás, pero o sea, siempre tienen que actuar. Siempre tienen que actuar a riesgo de su integridad física incluso, a ese punto. Tratando de minimizar y analizando toda la situación, ¿no? Siempre, porque no es actuar por actuar, sino que es analizar toda la situación. Por ejemplo, si ustedes ven que se está cometiendo un ilícito en determinado, dentro de un supermercado y la persona no está, puede estar armado o es peligroso o ve que no está haciéndose, a ver, a veces la intervención tiene que ver también frente a determinadas cosas. Si está lleno de gente corriendo y ustedes empiezan a disparar, quizás es mucho peor el remedio que la enfermedad. ¿Me explico? Por ahí lo aprenden a la persona, sí, pero en el medio hay un montón de ciudadanos, como ha pasado, por ejemplo, en un caso en tribunales. En pleno tribunales había escapado una persona y miembros de la policía de la ciudad. Pongo el ejemplo ese, y no porque tengo nada en contra de la policía de la ciudad ni nada por el estilo, sino para diferenciar la cuestión nada más. Este, Se dio justo en esa situación de que, bueno, lo paran, se genera un tiroteo, y en el medio había miles de personas, estamos hablando de prepandemia, ¿no? Miles de personas que podrían haber sido afectadas. Entonces yo no digo de que no se actúe o que se deje libre, pero también hay que calcular el riesgo-beneficio, porque lo más importante que es salvaguardar la vida humana. Y si se puede, los bienes también. Los bienes de la propiedad privada de las personas. Pero primero que está, las vidas humanas. O sea, ustedes pueden ponerse en riesgo y está incluso reglado, en todo caso, porque justamente es parte de la profesión, lamentablemente, o sea, la cuestión, pero se analiza toda la situación, o sea, el contexto entero en sí, ¿no? No solamente una cosa. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, continúo con la parte de la resoluciones del tribunal, que hablábamos hablado entre diferencia entre suplicatoria, exhortos, mandamientos, oficios, actos de comunicación, notificaciones, citaciones y vistas. Básicamente tenemos tres tipos de resoluciones que habíamos dicho antes: autos, decretos y resoluciones. Sentencias. Las sentencias se emiten específicamente en lo que es la sentencia de juicio, la sentencia específica de absolución o no, o sea, determinado, las sentencias interlocutorias, pero generalmente es para resolución de ciertas cuestiones. Los autos son para cuestiones más, una resolución media, incluso están reglados específicamente. Y los decretos son poco comunes, eso sí. Los decretos son, es como es como un auto, en realidad, así se les llama, ¿no? A la medida que se toma, pero que para emitir un decreto, los jueces, o sea, está específicamente arreglado, o sea, es como dicen, bueno, en el Código Procesal o en reglamento específico de la justicia, se emite, lo van a poder ver en el Código Procesal Penal, ustedes incluso pueden Infolec, Control F, que es más fácil aparte, para poder ver, es donde específicamente diga que sea un decreto y solo en esos casos los juzgados emiten decretos, si no, no. Si no, en general son autos. Y las resoluciones, bueno, las comunes, que conocen, ya todos creo que conocen. Los oficios, ¿qué son? Los oficios son comunicaciones escritas, como hemos hablado recién anteriormente, entre juzgados. Los exhortos, ¿qué son? Los exhortos son cuando yo tengo una competencia, yo soy un juez y mi competencia radica en la ciudad. Soy un juez federal, vamos a suponer, y mi competencia radica, soy el juez federal de Córdoba. Y tengo competencia sobre esta área de Córdoba, pero requiero que se tome determinada medida porque me parece pertinente
o el fiscal me lo pide en Santa Cruz, o en Chubut, o en Tierra del Fuego, o en Catamarca, en otro lado, que no es mi competencia. Entonces yo le pido al juez que sí tiene competencia en ese lugar, le pido que lo haga. Y eso, porque yo no puedo mandarme directamente a hacerlo. O sea, yo como juez no puedo ordenarle a la policía del lugar o a la delegación del lugar, aunque sí parezca, no puedo ordenarle que haga algo que yo, porque yo no tengo competencia sobre ese lugar. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Al menos asienten con la cabeza o digan, sí, no, háganme notar que están vivos al menos. Bueno, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Le tengo que pedir al otro juez que haga eso. Y eso se llama exhorto. Después había, bueno, las notificaciones, citaciones y vistas no tienen una mayor explicación que eso. O sea, se pueden hacer por cédula, se pueden hacer por edicto, se pueden hacer por múltiples formas. Incluso si a lo que vamos hoy en día, y también por el contexto que nos implica, es que los medios digitales están en auge. Hay mucho ahora en debate acerca de las comunicaciones, incluso miren lo que les voy a decir, y por eso la importancia de tener en cuenta las comunicaciones vía las redes sociales, qué validez se le puede dar. O sea, en general no tienen una validez formal específica, pero cuando se agotan todos los casos, a veces hay ciertos juzgados, no estoy diciendo que esto esté legislado más, pero hay ciertos juzgados que le dan validez a las comunicaciones vía WhatsApp. O sea, para que lo tengan en cuenta. Son simplemente para que lo tengan en cuenta. No estoy diciendo que esté legislado específicamente o que esté de más. Bueno, salvo que tengan alguna duda u otra pregunta sobre el tema, continúo. Bueno, las denuncias. Las denuncias. Ustedes ya saben que artículos 183, 184 del Código Procesal y demás, las facultades específicas de ustedes, tienen muchas facultades y están más que nada arregladas allí. Se puede hacer la denuncia frente a una comisaría o frente a una delegación, bueno, ahora no hay comisarías, a las delegaciones o a las agencias regionales. Sobre este tema también se puede hacer directamente al fiscal o al juzgado, ¿no? Pero generalmente las personas van a las agencias policiales. Sobre este tema creo que tengo una reflexión, sobre todo, que yo sé que puede, muchas veces parece obvia, pero no lo es tanto. Siempre se toman las denuncias. Siempre se toman las denuncias. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pasa que por determinadas cuestiones de cansancio, no sé, o X, no voy a hacer algún desarrollo o valoración sobre el tema, en la práctica se les piden requisitos específicos o tienen colgados. Incluso yo me acuerdo patente algo, porque había ido por un certificado de extravío, nada que ver, pero previo al traspaso y demás, había un cartel en una comisaría que decía: las actas de choque, las actas de denuncia de choque se toman solo en el horario de 9 a 13, si no vuelvo mañana. Y es como decir, bueno, si choqué a la 1 de la mañana no vengo. O sea, por favor no venga. Si chocó a las 3 de la tarde, por favor no se aparezca por acá. O sea, es gracioso si no fuera que eso le puede llegar a generar la exoneración y la cesantía a ustedes, ¿no? Al funcionario policial. Entonces, porque realmente esa persona luego va a una fiscalía y le dice: no me quisieron tomar porque dicen que no toman denuncias acá,
Y entonces, ¿a quién va? Decía, ajá, ¿quién no le quiso tomar? Y la policía. Entonces, ¿a quién le van a...? El fiscal, ¿con quién va a hablar? Va a hablar con el funcionario, con el oficial a cargo, ¿no? El que esté en ese momento. Y el oficial a cargo, ¿qué va a hacer? Va a preguntar quién estuvo a cargo en ese momento. Y generalmente el que esté ahí al frente va a ser un ayudante, un subinspector, un inspector, que va a ser el que va a terminar perdiendo, básicamente. Entonces, sí, como reflexión, siempre se toman las denuncias. Me explico, creo, ¿no? Creo que ser claro. Muy bien. Medidas de prueba, principio de libertad probatoria, reglas de la prueba, recolección, reproducción de pruebas en juicio, introducción al debate. Bueno, esto lo que vemos, un poco de lo que habíamos hablado es, en principio todas las pruebas sirven, ¿no? Ahora bien, los principios son que siempre se tienen que tomar con la orden del juez o con la orden de la autoridad competente. No se puede tomar tomar cualquier prueba sin la autorización pertinente. La reproducción de las pruebas en juicio, esto más bien le sirve o introducción al debate, no sé si es tanto porque ustedes, su momento más crucial que fundamental es la instrucción. Después ya en el juicio disminuye considerablemente la actividad policial. Ya no tienen. ¿De qué les puede servir y si les voy a decir? Es que todos perfectamente pueden ser llamados a declarar, ¿no? Aparte es una obligación. Entonces ahí es importante estar preparado porque a veces la presión puede ser un factor que juegue en contra. Entonces eso sí es importante. Tratar de leer la causa antes, previamente, porque tienen 10.000 millones van a participar en muchos procesos, en muchos procedimientos policiales, y bueno, y a veces capaz que los citan para un juicio que pasó, y el juicio toda la instrucción se hizo y el juicio se inició 2 o 3 años después, vamos a suponer, por ahí no, pero vamos a suponer que se inició un año después. Sí, a veces uno no se acuerda de lo que pasó hace una semana, hace un año, con 50 millones de procedimientos, menos. Entonces es importante refrescar quizás eso y estar preparado. Estar preparado, eso yo creo que es la mejor recomendación que les puedo decir y dejarles como enseñanza, o sea, tómelo o no, pero porque cuando uno se para frente a un juez, sea el abogado defensor, como les vuelvo a decir, el abogado defensor del imputado, ¿qué es lo que va a buscar? Es ponerlos nerviosos y también encontrar el error. Porque si ustedes tuvieron algún error, el juicio es nulo y su cliente queda libre. Entonces, es lo fundamental. O sea, entonces se entiende a lo que voy, ¿no? O sea, incluso se les puede hacer careos entre demás ahí. ¿Saben lo que es un careo? No sé si por la duda un careo es si no están seguros si testigos dicen cuestiones contradictorias, si se les puede poner uno frente a otro y enfrentar a ver cuál dicen para ver cuál se considera la verdad, ¿no? Digo, por las dudas. Después, proceso ordinario. Etapa preparatoria, legajo de investigación, audiencia de control de acusación, audiencia de medidas cautelares, audiencia de control intermedia, debate, alegato de apertura, introducción a la prueba, alegato y clausura. Que se vendría a ser el punto final, ¿no? O sea, el tema final. Básicamente es un resumen de todo y que creo que lo hemos venido hablando, porque vamos a hacer nuevamente un resumen. Es cómo se empieza por una investigación preliminar, una investigación preparatoria. La investigación primera que la hacen ustedes generalmente, o la instrucción, ¿no? Por la instrucción que digo. Una vez que ya está el juicio ordinario es porque
el juez decide dictar el auto de procesamiento, indagar al imputado, y tiene tres opciones ahí. Tiene la opción de elevarla a juicio, tiene la opción de sobreseerlo, y tiene la opción directamente de absolverlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sobreseimiento? Entonces me pongo a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre sobreseimiento y absolución? ¿No? O sea, algunos me podrían decir, a los efectos es algo muy similar, porque en realidad queda libre la persona, ¿no? Pero tiene una diferencia importante, porque cuando yo estoy absuelto, significa que en realidad se dieron cuenta de que en realidad no tenía nada que ver. Cuando es sobreseimiento, es porque hay indicios de que yo tengo que ver algo, de que es probable de que quizá lo hice, pero no hay pruebas suficientes como para poder vincularme con ese hecho. Entonces, como yo no puedo probar eso, no puedo seguir con la causa. ¿Me explico? Es como que dirían, quieren probar de que yo maté a alguien, pero no existe el cadáver y no hay nada que me pueda conectar con esa persona. Habría amplias chances de que esté ahí, pero no existen, encima las cámaras del lugar tampoco funcionaban, o incluso hay personas que dicen que me vieron por otro lado. Nadie puede probar, no existen pruebas suficientes para que determinen que mi presunción de inocencia es culpabilidad. Luego viene el juicio oral, se hace una apertura cuando se abre el juicio oral. Ustedes ya no están acá, no tiene mayor, pero está bueno que lo sepan. Se lee todos los derechos, se lee toda la causa, las pruebas, muchas veces se releen, incluso algunas se producen, pero se produce el debate, y finalmente se hacen, luego de todo, los alegatos que cada parte. Ahí sí se puede decir que por ahí esa instancia es más parecida a lo que ven en las películas estadounidenses, pero que en realidad no es lo mismo, porque el proceso estadounidense es casi todo oral. O sea, en cambio aquí en el tribunal, en el juicio oral, se reproduce toda la investigación que se hizo en la instrucción. Y luego se dicta sentencia. Se puede apelar o no, o sea, vuelvo a decir, esto es una clase de repaso, o sea, es leer el código y lo dicen específicamente. Así que bueno, si ustedes tienen alguna pregunta en particular, este es un buen momento, me dicen, tanto por el chat como como pueden levantar la mano o desmutearse, y en este espacio, ya que ya hemos recorrido todo lo que vendría a ser el cronograma, creo que el cuadernillo igual es bastante claro, y si no, el manual del procesal penal también es muy claro, está muy bueno, y que eso es lo que decía, por más que crean que es mucho material, piensen que el material no es solamente para ahora. O sea, ustedes cuando hacen una materia no piensen en el material la cantidad de material que piensen que van a tener que leer ahora, porque por ahí no es todo lo que lean, pero sí tienen que tomar en todo lo que les puede llegar a servir después, porque la carrera y lo que están haciendo no es solamente, y el material no es solamente para que lo usen ahora, sino para el después y para el desarrollo de la carrera profesional. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, este es el espacio que podemos dar, y si no, se da por finalizada la clase, ¿no? Obviamente, no sé, ustedes díganme. Profe, con respecto al examen, Sí. usted va a subir la actividad a la plataforma y nosotros tenemos 2 horas para desarrollarlo y volverlo a subir, ¿o cómo va a ser la metodología? Esa metodología, lamentablemente, yo no la decidí, pero sí nos han comunicado cómo era el protocolo. O sea, por eso lo puedo reproducir, ¿no? O sea, nosotros, los docentes a cargo,
formulamos dos preguntas a desarrollar, todos los docentes de la materia, de la misma materia. El profesor referente, vieron que hay como un profesor referente de esa cosa, elige 4 preguntas de todas las múltiples preguntas que les han enviado todos los docentes, y esas 4 preguntas tienen que ser consensuadas también con las autoridades de la escuela. Y entonces ahí luego se formula y se las mandan, le abren ese espacio y ustedes tienen esa cantidad de horas para subirlo a la plataforma. Y luego yo sí las corrijo y les hago una devolución. Puede ser que esas preguntas no sean las que yo les haya dado. Y seguramente hay 2 que no, porque son 4 y solamente 2 hacemos cosas. O sea, lo que sí va a haber y que van a poder tener una devolución para cada uno, porque a mí me parece que me gusta, así como di mucho material y pareciera que fuera muy exigente y todo lo demás, y que lo soy, pero digo, o sea, así me gusta la parte equitativa y justa del otro lado. Se van a hacer, y que eso también se pidió desde la parte pedagógica, rúbricas. ¿Y qué son estos? Son criterios específicos para cómo se llegó a la nota que ustedes tienen. O sea, basado en qué criterios, son criterios específicos. Bueno, un criterio básico sería, respecto al formato que se le pidió, no sé, A4, Times New Roman 12, interlineado 1,5. Estoy diciendo un ejemplo, ¿eh? Lo respetó bien, lo respetó poco, no lo respetó. Bueno, en base, eso ya es un criterio y que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Pertinencia del contenido con lo preguntado. Contestó lo que le estaba preguntando, o sea, demostró conocimiento básico, demostró conocimiento pero no desarrollado. Demuestra un conocimiento avanzado y un dominio sobre el tema. Estoy dando ejemplos, ¿no? No estoy diciendo que eso sea así, pero y eso, como el desarrollo de eso, para fundamental, y van a tener una devolución cada uno. Esa sería, no sé si se responde a la pregunta. Sí, sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Profesor, le hago una consulta. Sí, sí, sí. Cuando usted habló de las etapas del proceso penal, que habló primero que se pasa por el juzgado de instrucción, ¿eso no me podría decir en qué unidad se encuentra? Porque lo busqué, pero no lo encontré. La instrucción. Sí, A ver, las distintas etapas del proceso. Pues lo busqué, pero no lo encontré y le quise seguir con lectura, pero no pude. pero ¿en dónde está buscando usted? Eso quiero... En el cuadernillo de la materia. Ajá, ok. Deme un segundo para poder darle bien Si usted va a la página, veo, del cuadernillo sería la 145, pero del PDF es la 146. Es la última, que es como el punto 10. Ahí va a ver que dice proceso ordinario, etapa preparatoria, legajo, ta. Ahí va a ver cómo se va a empezar, o sea, ahí está obviamente que mayor desarrollado, ¿no? Porque, aunque no tanto, pero sí, porque la idea es tener como digo, no es formar abogados, sino tener ustedes el conocimiento necesario. De todas formas, en lo que ustedes, y se sintetizan los principales artículos, ¿no? De todas formas, lo que ustedes, si me pueden escribir, pero si igual, no sé, se están muy apurados, porque lo pienso de todas las maneras, también entendiendo como cadete, como alumno, como todo. O sea, y el tiempo, a veces uno está apurado y no sabe. El manual que está subido, el manual de procedimiento penal, yo lo sugiero, lo recomiendo, además del cuadernillo, porque es muy claro el de buen padre.
porque es muy didáctico. Por ahí parecen muchas páginas, pero es muy didáctico para poder entenderlo. ¿Me explico? O sea, es como cuando ¿alguno de ustedes leyó Código Da Vinci de Dan Brown? Bueno, hay libros que parecen que son largos, o sea, uno ve, es un libraco así, dice, no, este libraco no lo voy a terminar jamás en mi vida, por ahí. A mí me gusta mucho leer, pero hay un libraco, dice mucho, pero hay escritores o formas de personas, autores, que hacen que eso, por más que parezca algo, sea tan llevadero, tan didáctico, que es como leer una charla. Entonces, ese manual tiene esa característica. Entonces, si hay algo que no llegan a encontrar en el cuadernillo, y el tiempo está complicado y no da, o quieren ver, o necesitan complementar, sea ahora o después, yo les recomiendo mucho realmente que vayan al manual, porque les va a servir. O sea, más allá de agotar las instancias, de que estoy a disposición de la resolución de preguntas y dudas, pero sé que a veces uno no, o sea, necesita respuestas más rápidas. O sea, y por más de que más o menos yo les respondo rápido a todos los correos que me mandan y demás, por ahí necesitan en el momento, o sea, saber o tienen esa inquietud y bueno, parece que darle la mayor cantidad de herramientas posible. ¿Lo pudo encontrar? Sí, profesor, sí, sí. Se refiere a este manual, disculpen. ¿Cómo? ¿De qué está hablando? A ver. A este manual decía recién para complementar. Ese es un manual, sí, está el de Rubianes y también creo que estaba el de Buen Padre, pero ese es muy bueno también, ¿no? Sí, sí. Un momento, a ver. A ver si... Sí, 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 ese es muy bueno. acuérdame que es medio lenta acá. Sí, 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 por favor. No, no hay problema. La idea es tratar de sacar todo tipo de dudas. El otro se estará refiriendo a este, puede ser. Hay O este. varios que... Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Ah, este me parece que es el mismo que recién, pero lo subieron antes. Sí, es el mismo. Sí, sí, el otro lo andaré buscando después y se lo consulto por mail si no le molesta. Sí, 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 no hay problema, no hay problema. Sí, por eso les dije yo, o sea, no, yo no sé todavía cuándo va a ser la fecha del examen tampoco, porque como les dije, todo ese que les comenté, todo ese proceso, la verdad que no lo dispongo, solo lo disponen en la escuela directamente. Pero bueno, que cuando sea, una vez que lo hagan, tienen tiempo hasta previo al examen para consultar, ¿no? Este, eh, ¿Alguna otra duda, En el alguna SIU otra figura el pregunta? 11, profesor. ¿Cómo? ¿El 11? ¿Aparece el 11 de En el SIU noviembre? figura el 11. El 11. Ah, bueno, Sí, sí, no, sí. no sabía, no sabía yo. Bueno, bárbaro. Gracias, gracias por el aviso, sí, porque no me habían dicho, la verdad, y está bueno saberlo, para tener idea. ¿Y dice el horario también? Sí, a partir de las 8 de la mañana. Ah, o sea, van a tener de 8 a 10. Sí, todos dicen, todos los exámenes dicen lo mismo, así que Ah, seguramente en buenísimo. todos de 8 a 10. Bárbaro. Bueno, bueno, como les dije, me encuentro a disposición. Creo que o sea, habrán visto que traté de pasar por todos los temas. No deja de ser una clase de repaso, esto igual, o sea, traté de pasar por todos los temas y cualquier otra duda que tengan, lo vamos charlando. O sea, mi idea, yo quiero que les vaya bien. O sea, y la única forma, y si les va bien a ustedes aparte, nos va bien a todos, profesionales que se formen bien en proceso penal, oficiales que se formen bien en proceso penal, implica una mayor seguridad para el país. Si les va bien a ustedes, nos va bien a todos. O sea, y también a ustedes mismos, porque
por más que el estado policial es permanente, en algún momento, así como ustedes cuidan a otros, otros cuidan a sus familias. Entonces todos queremos que les vaya bien a todos. Así que, bueno, cualquier duda, cualquier consulta, como yo les dije, a disposición, y si no, finalizo la clase y van a estar, no sé cuándo lo va a subir a la plataforma, pero va a ser subida a la plataforma la grabación esta, ¿no? Obviamente. Para consulta de cualquier otro que no haya podido estar por distintas razones, sea tecnológicas o de servicio o demás. Profesor, ¿puede ser que el examen pueda ser también oral, por lo que leí el otro día en un protocolo? Habían dicho que en el protocolo decían que podía ser un examen a desarrollar o examen oral asincrónico, pero nos dijeron que eso era absolutamente excepcional y como que no era la Ah, regla, perfecto. para así decirlo. O sea, yo lo prefiero oral, de hecho hubiera preferido por ejemplo, algo así, podría para mí perfectamente por Zoom o por alguna otra herramienta se podría hacer directamente, pero bueno, no es algo que escapa a mis posibilidades y creo que al resto. Entiendo igual que más allá de todo es muy complejo, es un año muy complejo para organizar realmente todo lo que es y creo que la idea es tratar de hacer lo mejor posible y requiere de una organización muy fuerte, quizás a la hora ustedes no lo han visto, no lo han vivido, pero en tiempos normales, en los exámenes finales, es el profesor a cargo junto con dos vedores. Siempre son oficiales jefes. Del mismo escalafón, del mismo escalafón del aula. A veces puede ser que sea un solo veedor por una cuestión de falta de personal, pero siempre como mínimo el tribunal se constituye así, con el profesor a cargo y los veedores, como una doble instancia de defensa, tanto para ustedes como para el docente, para que se garantice que no hay una animosidad ni de un lado ni del otro, ni que uno, para evitar cualquier tipo de arbitrariedad o evitar que alguien, así como sea del profesor, o si se lleva mal con alguien, o del cadete que diga que sabía todo y después en el momento no lo sabía. O sea, me refiero a los dos lados, era como una garantía de imparcialidad. En general, no hay. Y también tienen derecho a preguntar ellos si quieren, porque muchas veces son del mismo escalafón y demás. Pero bueno, eso en tiempos de normalidad, para decirlo, no sé cuándo volveremos a la normalidad o a una nueva normalidad, ¿no? Así que bueno, no sé si alguno más tiene alguna pregunta. Profesor, disculpe de nuevo. No pasa nada. Habrá una pregunta, un ejemplo de pregunta nos podría dar, como por ejemplo, qué cantidad de contenido se pueda pedir como para relacionar. Yo sé que tenemos que estudiar todo, pero Y es que como van a ser 4 preguntas a desarrollar, las preguntas necesariamente son abarcativa. amplias. Son amplias. Por ejemplo, una puede ser, no puedo asegurar con exactitud porque es probable, o sea, puede ser probable de que ni siquiera las preguntas que yo diseñé se las tomen a ustedes, más allá de que yo las corrija. Entonces, no sería mentirle o una irresponsabilidad de mi parte decirle una cosa que no sea. Pero, por ejemplo, el tema de las garantías procesales es algo muy importante, sumamente importante. El tema de los sujetos procesales para poder entenderlo, es importante.
el desarrollo de la etapa preparatoria es muy importante porque es la que más involucra la actividad prevencional, ¿no? O sea, y el desarrollo de eso creo que es de vital eh, importancia para que ustedes puedan desarrollar, ¿no? No creo que se vaya más a la parte teórica, pero bueno, entonces doy como ejemplos que me parecen a mí que pueden ser de la organización del Poder Judicial, también es muy importante, la organización del Poder Judicial y sobre todo en el fuero penal. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que ustedes pasan? Pasan a ser jefe de servicio externo. Son los que están afuera y los que tienen que saber. ¿Y a quién se tienen que comunicar primero? Al fiscal, generalmente. O sea, le tienen que hablar a sus superiores, obviamente, y demás. Pero están en el momento y se tienen que hacer cargo del servicio y en una situación de un hecho específico. Y no, o sea, yo sé que voy a decir algo como muy grotesco. No van a llamar al fiscal de Córdoba si ustedes están en Catamarca. ¿Me explico? O sea, esto es algo muy grotesco, pero a veces hay diferencias. Porque, por ejemplo, hay fiscales hay juzgados federales que tienen que tienen competencias distintas. Y hay veces que, por ejemplo, y están publicadas en la orden del día y todo, hay que se van poniendo con fiscalías de turno distintos, que van variando. Y incluso hay también, y esto hay mucho, que en la orden del día lo van a poder ver en cada uno de ellos, que dan instrucciones precisas sobre cómo actuar frente a determinados delitos y de qué manera para ellos. Les digo porque eso sí es muy importante. Porque salen publicadas, bueno, la fiscalía tanto, el tanto, y usted justo tiene situación de revista ahí, y le dice, frente a este delito, usted tiene que llamar a tal número de teléfono, de actuar de tal manera, tener tal procedimiento, ta. Y hay otro que dice, muy parecido, pero distinto. Y justo la agarró en ese y lo hizo mal. O sea, ¿me explico? O sea, y se acuerda que hace mucho hubo un audio en el cual un fiscal trataba muy mal a un ayudante, no sé si se acuerdan mucho. Bueno, no me gustaría que les pase eso a ninguno de ustedes. Y para eso tienen que leer. O sea, realmente no hay otro secreto, no hay otra forma, no existe. Entonces, esa es por eso es tan importante, como por ejemplo eso es saber la organización judicial interna y saber cómo manejarse frente a esto. Porque cada fiscal puede pedir que se actúe, si bien son similares las cuestiones, pero de manera diferente. O sea, y si son las 2 de la mañana y si son las 3 de la mañana, obviamente lo tienen que llamar igual. Por ahí ya tiene, ahora, lo que puede suceder es que justamente ya desarrolló protocolos específicos ese magistrado para actuar previo a esa comunicación, y cuando lo llamen a las 3 de la mañana y él les diga, bueno, usted ya hizo todo esto, y le dice, no sé de qué me está hablando, y bueno, ahí sí puede ser que no reciba una respuesta positiva o poco feliz para decirlo. Entonces usted tiene que estar enterado de esos protocolos y demás, y por eso es tan importante, ¿no? Están todos publicados igual, y si los cambian también los van publicando. O sea, no digo. ¿Alguna otra pregunta? Piensen, no hay problema. O sea, no, bárbaro. No, como le digo, la idea siempre es tratar de generar la mayor claridad posible. Bueno, de los
13 participantes que ahora que veo que están. Espero que, si no tienen ninguna pregunta, espero que estén todos muy bien, que sus familias estén bien también, cuídense mucho. Y éxitos en el examen. Espero que les vaya a todos muy bien y pueden ir escribiendo cualquier cosa y después tendrán sus pertinentes devoluciones en su momento, ¿no? Les mando un saludo y cualquier cosa estamos hablando. Gracias, profe. No, de nada. Hasta luego a todos.